Tengan muy buenas tardes. Un saludo cordial de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil. Soy el doctor Haroldo Oquendo, quien nos acompañará en nuestra cuarta clase magistral de nuestro diplomado en salud. Una cordial bienvenida también a la doctora Morales que nos acompaña el día de hoy. En realidad, el cuarto módulo que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando conjuntamente con ustedes, realmente nos va a poder permitir hacer un análisis sobre protocolos, organismos y rutas, pero que generan sinergia entre lo que hemos venido estudiando en los módulos anteriores, especialmente en el tema de la estrategia IEPI, que es la que se incrusta dentro de los protocolos y que, como ustedes podrán observar, esto nos va a venir retroalimentando. Así que bienvenidos al cuarto módulo del aula virtual sobre maltrato infantil y abuso sexual para todo el personal de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que desarrolla la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil. En este módulo veremos cómo poner en práctica lo que se ha visto con anterioridad. ¿Quién debe abordar a un niño o niña maltratada? ¿Quién debe hacer la entrevista a los padres o encargados para corroborar indicadores detectados en el examen físico? ¿Quién debe hacer la denuncia? ¿A quién? ¿En qué momento? ¿A dónde debe referir el caso luego de que se ha detectado? Los procesos que seguiremos parten de dos protocolos. Por un lado está el de atención en salud integral con enfoque intercultural de niños y niñas víctimas de maltrato infantil. Este surgió como respuesta de la Organización Panamericana de la Salud, la cual considera que la violencia y sus diferentes manifestaciones son un problema que afecta a la salud y el desarrollo social y económico de amplios espectros o sectores de la población. De tal forma que los innumerables casos de maltrato infantil constituyen un reto para el sistema de salud pública porque se le entiende como una enfermedad socialmente aprendida, ante la cual es necesario contar con mecanismos efectivos para prevenirla, atenderla y reducirla. El protocolo de atención en salud integral se plantea en el marco de la estrategia IEPI que vimos antes para que los proveedores de salud puedan identificar casos de maltrato infantil y para que también conozcan e implementen las estrategias de intervención. El otro protocolo que veremos es el de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, solo que desde un enfoque crítico, ya que este se creó con un enfoque de género hacia la mujer y tiene un pequeño apartado dedicado a los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Finalmente, también veremos las rutas de derivación de casos y cómo se aplican. Recuerden, en aspectos logísticos, debemos de participar en los foros. El foro del cuarto módulo ya se abrió desde el día lunes con una pregunta generadora donde necesitamos que ustedes hagan análisis, comentarios y que participen para poder retroalimentar. Siempre tenemos también nuestra clase magistral. Recuerden que participar en la clase magistral les permite a ustedes retroalimentar las lecturas y los contenidos que estudian y por fin llegar al día viernes con una actividad evaluativa. La clase magistral tiene como bonificación, ustedes saben muy bien, la respuesta a alguna de las preguntas. Así que muchísimas gracias, siempre les exhorto a usar el WhatsApp también, que nos permite retroalimentarnos ante cualquier duda, comentario que ustedes necesiten. Así que le doy la cordial bienvenida a la doctora Vilma Morales, quien se encuentra en este momento con nosotros para que pueda acompañarnos y referirse a nuestra clase magistral. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos el día de hoy a participar en nuestra clase magistral. Vamos a ver con un poco de detalle lo que es el protocolo de atención en salud integral con enfoque intercultural de niños, niñas, víctimas, sobrevivientes de maltrato infantil. Este protocolo se elaboró con la coordinación de especialistas de diferentes instituciones y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, participaron iglesias y por supuesto la cooperación internacional para que ello fuera posible. Los objetivos de este protocolo son prevenir el maltrato en todas sus manifestaciones, facilitar herramientas que posibiliten una atención integral, estandarizada y oportuna, con calidad, calidez y humanismo.
sensibilizar a los profesionales de salud integral sobre la problemática de maltrato infantil, promover y facilitar la coordinación para la atención y protección integral de la niñez maltratada. Este protocolo consiste en un sistema o modelo ecológico con respecto al tema de maltrato infantil o violencia intrafamiliar y abuso sexual. Entonces tenemos los componentes de este modelo ecosistémico, dentro de los cuales se menciona el nivel individual, en el cual intervienen los factores biológicos y la historia personal que influye en el comportamiento de un individuo, como factores de impulsividad, bajo nivel educativo, abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas, antecedentes de comportamiento agresivo o de haber vivido maltrato. Dentro de este sistema también está el nivel familiar, que se considera como el descuido de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil, así como el consumo de drogas o alcohol por ellos y participación en actividades delictivas, dificultades económicas como falta de vínculos afectivos con los niños o con los recién nacidos. Dentro del nivel relacional tenemos el que indaga el modo de las relaciones sociales cercanas hacia el individuo, como puede ser los amigos, la pareja, la familia, con las personas que tenemos una interacción casi diaria, o el hecho de compartir el domicilio con algún agresor, lo cual aumenta las posibilidades de que suceda maltrato dentro de la familia. Luego tenemos el nivel comunitario en el contexto de la comunidad, tales como escuela, trabajo, centros de recreación, en los cuales se busca identificar las características que en estos ámbitos generan violencia, y ya sea que seamos víctimas o perpetradores de la misma. Y por último tenemos la sociedad, que es el nivel social en donde influyen factores sociales más generales, los cuales determinan las tasas de violencia, creando un clima de aceptación de la violencia, reducen las inhibiciones contra la misma y crean y mantienen brechas entre distintos segmentos de la sociedad, generando tensiones entre diferentes grupos étnicos o países. Entonces, dentro del protocolo tenemos lo que es la estrategia IEPI, que ya la vimos con más detalle en el módulo anterior. Sin embargo, vamos a hacer aquí otra vez énfasis en esta estrategia, que es lo que debemos aportar y lo que debemos hacer nosotros como personal de salud. Sabemos que muchas de las causas de la muerte infantil en América Latina son causas que se pudieron haber evitado. Dentro de ellas la diarrea, neumonía, paludismo, desnutrición o anemia, y por supuesto incluido el maltrato infantil. Sabemos que las predisponentes para la ocurrencia de la mortalidad infantil son las pobres condiciones de vida, el no reconocimiento a tiempo de la gravedad de las enfermedades, tanto por los padres o cuidadores de los niños, niñas o del personal de salud, la inaccesibilidad a los servicios y la inadecuada calidad de atención. Los objetivos de la estrategia IEPI son disminuir la mortalidad infantil en América Latina, disminuir la incidencia y gravedad de las enfermedades en la niñez y mejorar el crecimiento y desarrollo en los primeros años de vida. 3 componentes de atención en salud de la estrategia IEPI que son muy importantes. Uno es el desempeño del personal de salud en la prevención de la enfermedad en la niñez. El otro es mejorar la atención en salud con una calidad de atención. Y el tercero es mejorar las prácticas familiares
y comunitarias de atención a la niñez. Como vimos en el módulo anterior, las enfermedades prevalentes de la infancia y las que maneja básicamente la estrategia IEPI, sin dejar de ver otras enfermedades y otros motivos de consulta, son las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, la desnutrición y anemia, parasitosis, todas las enfermedades inmunoprevenibles, el control de crecimiento y desarrollo y el maltrato infantil. Entonces vemos aquí el algoritmo para el manejo de los casos de maltrato infantil, como ya lo vimos en el módulo pasado. Solo vamos a hacer referencia con un poquito más de detalle y recuerden que este protocolo que maneja dentro del mismo la estrategia IEPI nos lleva de primero a qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos un niño con maltrato o abuso sexual dentro de nuestros servicios de salud. Entonces debemos preguntar, observar y determinar para llegar a una clasificación. Es importante recordar aquí que no estamos haciendo un diagnóstico definitivo, sino estamos haciendo una clasificación. Entonces, preguntar siempre cómo, cuándo, dónde y de qué forma se produjeron las lesiones o el maltrato, y determinar si presenta lesión física sugestiva de maltrato, determinar si hay discrepancia entre la historia y el examen físico, y observar y determinar si hay alteración en el comportamiento de los padres o cuidadores, en el comportamiento del niño, así como también determinar si hay descuido en la higiene y la salud del menor. Y luego de haber preguntado, observado y determinado, pasamos a las otras 3 etapas de la estrategia, que es evaluar, clasificar y tratar. Dentro de esta, como ya vimos anteriormente también, en el color rojo, recordémonos que con cualquiera de los signos aquí clasificados en la primera columna de evaluar, debemos clasificar al niño o niña compatible con maltrato físico y o abuso sexual. El protocolo nos indica todos los procedimientos a realizar en cuanto a la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio y gabinete que debemos tomar, el recabar las evidencias para entregarlas en su momento al Ministerio Público y el tratamiento que debemos dar. Siempre en este caso referir a un nivel superior. Recordemos que debe referirse a un nivel hospitalario. Si clasificamos al niño o niña maltratado o abusado sexualmente, en la columna amarilla lo clasificamos como sospecha de maltrato, con 2 o más de los signos en la columna evaluar. Y debemos siempre referirlos al trabajo social, psicología, reforzar comportamientos y, dependiendo del caso, si es necesario, referir a un nivel de mayor complejidad. Si nos encontramos en primero o segundo nivel de atención en salud, podemos referirlo a un nivel de mayor complejidad dependiendo de cómo se presente el caso. Luego tenemos el color crema, en donde con uno de los signos descritos en la fila anterior, que es la amarilla, clasificamos al niño o niña en falla en la crianza. ¿Qué debemos hacer aquí? Reforzar los comportamientos positivos de buen trato, hacer todas las medidas preventivas, educación en salud, reforzar la garantía de los derechos de la niñez y citar para la próxima consulta. Y si clasificamos al niño o niña en el color verde, sabemos que no hay ninguno de los signos anteriores, por lo tanto no hay sospecha de maltrato. Y por supuesto felicitar a la madre o encargados del cuidado del niño, reforzar esos comportamientos positivos y recordar la próxima cita de su control de crecimiento y desarrollo. Recordemos que como personal de salud debemos anotar siempre en el CIGSA los
los síndromes de maltrato y clasificarlos según el CIE-10. Entonces tenemos que el T74 es para, en general, los síndromes de maltrato. El T74.0 es para el maltrato por negligencia o abandono. T74.1 es para maltrato físico. El T74.2 para el abuso sexual y el T74.3 para abuso psicológico. Es importante que todos recabemos esta información, la registremos en el CICSA porque eso nos va a dar datos estadísticos y podemos hacer bastante análisis de dichos datos, y si no tenemos esa clasificación y ustedes no la anotan en el CICSA, no podemos obtener esos datos. Ahora vamos a ver el algoritmo de atención en salud integral y podemos ver aquí que podemos determinar que el ingreso al servicio de salud de un niño o niña maltratado o abusado puede ser referido de una autoridad competente, ya sea la PGN, el Ministerio Público, un juzgado de la niñez, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil. O puede ser referido no por una autoridad competente, sino que puede ser llevado directamente por los padres o encargados o por el personal de salud en la comunidad. ¿Qué es lo que procede si el niño no es llevado por una autoridad o referido por una autoridad competente? Hay que notificar a dicha autoridad, en este caso a la PGN, al Ministerio Público, al Juzgado de la Niñez, al Juzgado de Paz, cuando el caso lo amerite. Luego tenemos que hacer una clasificación de triage, haciendo el interrogatorio clínico completo, como está bien definido y están las fichas en el protocolo, un examen físico completo, buscando indicadores clínicos de violencia física, sexual, psicológica o emocional, la historia clínica completa y un traumagrama. Ya la ficha clínica trae el dibujo en el cual debemos anotar las lesiones que hemos identificado en el niño o niña. Recordemos que estamos entonces haciendo un diagnóstico presuntivo de maltrato infantil y o violencia sexual. Para esto vamos a clasificar si está en alto riesgo o en bajo riesgo. Si el niño o niña se encuentra en alto riesgo y la vida del mismo está en peligro, hay que llevarlo al área de shock, soporte avanzado de la vida en trauma, el quirófano si hay indicación de cirugía. Si existe violencia sexual, a abocarse al protocolo de atención de víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Hay que hacer siempre un abordaje integral multidisciplinario, intervención de especialistas de psicología, referirlo al Comité de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, realizar los exámenes de laboratorio y gabinete, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, intermedios o encamamientos según el caso lo amerite. Recordemos que el egreso únicamente puede darse por orden judicial y el seguimiento integral y psicosocial intra e interinstitucional. Si lo clasificamos como de bajo riesgo, es decir que la vida del niño o niña no está en peligro, siempre debemos dar un abordaje integral multidisciplinario, referirlo siempre al comité. Si existe violencia sexual, revisar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, realizar los exámenes de laboratorio y de gabinete, se ingresa a un encamamiento y egreso únicamente por orden judicial y seguimiento integral del mismo. La ruta crítica comunitaria. Si nos encontramos en un primer nivel de salud, se evalúa el riesgo del niño o niña. Si se detecta gravedad, se refiere inmediatamente al centro de salud u hospital más cercano. Si es por denuncia anónima o referencial, se refiere el caso al Comité de Prevención de Maltrato y se presenta la denuncia a la institución más próxima
en la comunidad, que puede ser la Oficina de Atención Permanente a la Víctima, la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado de Paz o la Policía Nacional Civil. La ruta crítica en acciones del Comité para la Prevención y Atención. En los casos intrahospitalarios se realiza la evaluación, el diagnóstico médico, en el cual interviene el pediatra, cirugía, ginecología, dermatólogo, cualquier especialista que tenga que ver según el caso lo amerite. Se detecta posible amenaza, se refiere al Comité de Prevención y Atención del Maltrato Infantil a nivel del hospital o centro de salud. Se realiza una evaluación psicológica y social inmediatamente. Y si no se confirma maltrato, no se procede a la denuncia. Sin embargo, si se confirma maltrato, se registra en el SIGSA, se definen medidas de protección y se deriva a instituciones de apoyo y se hace la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, a los juzgados de niñez y juzgados de paz y a la Policía Nacional Civil según lo amerite el caso. Y la denuncia va acompañada siempre del informe médico, del informe psicológico y del informe social. Los casos extrahospitalarios siempre se refieren al comité. Se realiza el diagnóstico por la unidad de atención psicosocial, se registra en el SIGSA. Si no aplica, no se refiere, y luego definir el plan de tratamiento, plan de monitoreo y evaluación de casos, y el caso que lo amerite debe referirse a la ruta de casos intrahospitalarios. El juzgado de paz recibe la denuncia y resuelve. Si se necesita una evaluación por médico forense del INASIF, se certifica hacia el Ministerio Público, se ordenan las medidas de protección, se eleva el expediente al juzgado de la niñez y se ordena inmediatamente el rescate a la Procuraduría General de la Nación. Es el juzgado de la niñez el que tiene que dar trámite y ratifica las medidas, dicta las medidas de protección y ordena la investigación a la Procuraduría General de la Nación. Tenemos aquí el sistema de protección integral, que es básicamente el acuerdo interinstitucional para el manejo y protección de los casos de maltrato infantil y abuso sexual. Entonces tenemos aquí en el área de salud que nos compete a nosotros: la atención médica inmediata y digna, proteger la vida, dignidad e integridad de la víctima, la atención integral y multidisciplinaria. Por otra parte, en el Ministerio Público compete iniciar el proceso de investigación sobre la persecución penal, recolección de evidencias, formulación de hipótesis criminal. Y dentro del Ministerio Público, ellos son los encargados de llamar al INASIF y evaluar y hacer una evaluación médico-forense. Ellos van a hacer un peritaje técnico, científico y emitir el dictamen pertinente. Por otro lado, tenemos la Procuraduría General de la Nación, que va a iniciar el proceso de medidas de protección, ya sea en un abrigo familiar o, si es necesario, fuera de la casa donde puede estar el agresor, y darle protección al niño o niña. El organismo judicial es el encargado de impartir la justicia. Entonces, como podemos ver, todo este proceso es un círculo importante, es un sistema de protección integral en donde intervenimos varias instituciones: salud, Ministerio Público, la PGN, el organismo judicial, para brindarle una protección integral a la víctima. El Procurador de los Derechos Humanos también debe verificar y emitir informes.
Ahora vamos a pasar a lo que es el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Este tiene un pequeño apartado en cuanto a la niñez corresponde. Sin embargo, es importante que lo conozcamos. Establece mecanismos para el manejo de casos y no tiene un enfoque de derecho para niños y niñas y adolescentes, que era lo que les comentábamos. Sin embargo, y centra el abordaje en mujeres adultas. Sin embargo, ahorita se está haciendo un análisis y revisión de este protocolo para incluir el abordaje de niños y niñas. Entonces debe haber en los hospitales también un comité de atención integral a la violencia sexual contra las mujeres. Entre sus integrantes se encuentran personal de salud, la dirección, trabajo social, psicología y medicina. Las funciones es coordinar con la sociedad civil e instancias públicas, realizar reuniones para analizar los casos de violencia sexual y garantizar los suministros del kit y su adecuado empleo para el manejo de víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Tenemos aquí la ruta de atención del protocolo. El ingreso de la paciente a la emergencia, referencias del Ministerio Público, INASIF, Policía Nacional Civil, ONGs y otros, o por ingreso espontáneo de la víctima. Entonces, aquí derivamos si se encuentra en crisis emocional. Si no se encuentra en crisis emocional, atención médica, y si se encuentra en crisis emocional, además hay que darle un apoyo psicológico inmediato. Si tiene lesiones graves, debe estabilizarse, signos vitales y atención de emergencia. Debe de hacerse la denuncia al Ministerio Público y Policía Nacional Civil por el personal de salud que atiende a la víctima sobreviviente. Debe realizarse una historia clínica completa, un examen físico y toma de muestras de laboratorio, incluyendo prueba basal de VIH. Si hay lesiones, tratamiento médico o quirúrgico que ameriten, apoyo psicológico, apoyo social y la profilaxis que vamos a ver más adelante con el kit de atención de emergencia. La profilaxis tenemos dentro de ella que a toda mujer, niña o niño que se presente en el servicio de salud como víctima sobreviviente de un abuso sexual, debe dársele profilaxis. Idealmente, si tiene menos de 3 días de haber sido agredido o agredida, se le debe otorgar las píldoras de anticoncepción de emergencia, antirretrovirales y antibióticos contra infecciones de transmisión sexual. Si tiene de 3 a 5 días, aún podemos otorgar el kit de emergencia, que son las píldoras de anticoncepción de emergencia, los antibióticos contra infecciones de transmisión sexual. Aquí ya no podemos otorgar antirretrovirales porque ya contrajo la infección. Y si tiene más de 5 días de haber sido agredida, únicamente utilizaremos en el kit de antibióticos contra infecciones de transmisión sexual. Debemos ingresarla. Si se ingresa a encamamiento, el tratamiento médico y psicológico y luego egreso, seguimiento ambulatorio, médico y psicológico y referencia a un centro de atención integral o su equivalente. Y si no la ingresamos, pues siempre el seguimiento ambulatorio, médico y psicológico y referencia al centro de atención integral. El tratamiento con las píldoras de atención de emergencia, recordemos que es importante llevarlo a cabo porque esto va a evitar el embarazo en la mujer agredida o en la mujer víctima de violencia. ¿Cómo actúan estas píldoras? Es inhibiendo la ovulación y disminuyendo el moco cervical, que sabemos que esto es lo que está predisponente para que se realice la implantación y el embarazo. Entonces, de esa forma es que actúan los
las píldoras de anticoncepción de emergencia. Las dosis son diferentes dosis dependiendo del producto que vayamos a utilizar, del producto genérico, del producto comercial que tengamos en las áreas de salud, en los hospitales, y dependiendo de ello va a ser la dosis, la cual está muy bien definida en su protocolo. También los antirretrovirales, dependiendo de lo que tengamos disponibilidad en el centro de salud o en el hospital, deben utilizarse y están bien definidas las diferentes dosis y las diferentes opciones de tratamiento con antirretrovirales, así como también las infecciones de transmisión sexual. Está definido si es para una mujer adulta o si el tratamiento es para un niño menor de 2 años de edad o a un niño de 10 hasta 18 años de edad, de 2 hasta 13 años de edad. Entonces están ahí en su protocolo bien definidas las dosis, las cuales les invito a que revisen para tenerlo en cuenta en el momento que tengamos un caso de estos. Ahora vamos a definir y vamos a revisar los casos que ya fueron presentados a ustedes en la evaluación anterior, en el módulo anterior, en el examen o evaluación que se hizo de dicho módulo, solo como para complementar y coordinar de qué forma fue que se hicieron los diferentes diagnósticos. Tenemos el caso de Camilo. Su madre lo trae al servicio de urgencias porque tiene tos hace 20 días, respira con dificultad y no ha comido bien en la última semana. No hay signos generales de peligro y la tos fue clasificada como neumonía grave, no tiene diarrea, problemas de oído ni fiebre y está en una desnutrición grave y anemia grave. No tiene lesiones físicas. No hay lesiones en ano y genitales, es un niño tranquilo, no llora y es poco expresivo. Se encuentra severamente desnutrido y anémico y el entorno familiar, los padres no viven juntos y el padre no lo conoce ni sabe de su existencia. Siempre ha sido cuidado por la madre de 28 años, ayudando a su familia en una tienda de barrio. La madre es poco expresiva y informarle que Camilo se encontraba grave no le dio ninguna preocupación. ¿Cómo clasificaron ustedes en la evaluación este caso? Recordemos que lo que está en rojo es lo que Camilo presentaba: lesiones físicas inespecíficas, comportamiento del niño alterado, comportamiento alterado de la madre, el niño descuidado en su higiene y su salud. Entonces lo vamos a clasificar en la fila de color amarillo como sospecha de maltrato. Y lo que debemos hacer siempre es referirlo a un profesional de trabajo social y psicología, referirlo al comité o a la red de prevención de maltrato, reforzar comportamientos positivos, promover medidas preventivas, reforzar respeto y garantía y citarlo en 2 semanas. El caso de Gabriel, si ustedes recuerdan, también lo tenían en su evaluación. Es llevado al centro de salud porque tiene diarrea. No hay ningún signo de peligro y es una diarrea sin signos de deshidratación. No hay ningún otro signo de peligro importante. Está bien nutrido y solo presenta una leve palidez palmar. Se evaluó para verificar si tenía maltrato y se encontraba muy inquieto, tocaba todo, se movía por todos lados. La madre le gritó en múltiples ocasiones, le jaló la oreja, lo pellizcó. La madre dice que es un niño insoportable y que de vez en cuando le grita y le daba una palmada para corregirlo. En cuanto al entorno familiar, los padres viven juntos, ambos trabajan, lo cuida la abuela y se encuentra bien cuidado. Tiene una relación adecuada con el medio y la madre cuando logra que se tranquilice. Entonces ella se ve cariñosa con él. Tiene completo su esquema de vacunación y ha asistido a todos los controles de salud en el servicio. La madre también asiste a reuniones del servicio de salud para promoción en salud. Entonces, ¿cómo clasificaron ustedes a este niño en esta oportunidad? Si pueden ver en la columna evaluar, en el color crema, en la fila color crema, se colocó comportamiento alterado de los cuidadores. Entonces se clasifica únicamente como fallo en la crianza
y reforzar el tratamiento de comportamientos positivos, promover medidas preventivas y reforzar el respeto y garantía de los derechos. María, 18 meses de edad. La madre asistió al servicio de salud para el control de crecimiento y desarrollo y la aplicación de vacunas. No hay signos de peligro, no hay ninguna enfermedad, no tiene desnutrición ni anemia. Se evaluó para verificar si tenía maltrato. Aparentemente no había nada que le hiciera sospechar que había maltrato. Cuando hace cosas peligrosas, los padres buscan que piense y se fije en otra cosa, o sea, la manejan de una buena manera. Refiere María que hace pataletas de vez en cuando y le explicaron que debía ir a una conferencia de la escuela de padres a la que asistió. Se encuentra limpia y bien en su salud y su higiene. Y el entorno familiar, los padres viven juntos, tienen una relación estable, el padre trabaja y la madre la cuida. María se observa feliz y la madre también. Entonces, este caso de María lo clasificamos en la fila verde, no hay sospecha de maltrato. ¿Qué es lo que procede? Felicitar a la madre, reforzar comportamientos positivos de buen trato, promover medidas preventivas y recordar la próxima visita de crecimiento y desarrollo. Es esto lo que teníamos entonces para ustedes en cuanto a las rutas críticas y los protocolos de manejo de los diferentes casos que se nos presentan en nuestros servicios de salud. Ya saben que cualquier opinión, comentario o dudas pueden hacerla llegar a través de nuestro WhatsApp. Y ahora, como bono de gratificación por haber estado presentes en la clase magistral, voy a darles una de las preguntas que está en la evaluación de este módulo número 4. Y la pregunta dice así: en casos de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, según el protocolo del Ministerio de Salud, ¿qué paso debe seguir luego de hacer la denuncia correspondiente? La respuesta es historia, examen físico y toma de muestras de laboratorio. Bueno, entonces ha sido un gusto estar con ustedes, darles esta presentación. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Les deseamos feliz tarde y feliz noche. Esperamos verles la próxima semana y estar en contacto con ustedes. No olviden su importante participación en el foro y la valoración de la actividad práctica que tenemos para ustedes. Tengan feliz tarde y feliz noche. Hasta pronto.